Gracias, Scarlett. Vamos a dar inicio de una vez porque tenemos limitado el tiempo. Ya es nuestra última sesión. Voy a poner a grabar. Ya saben que si alguien sale, puede volver a ingresar sin problema o inconveniente alguno. Bien. Bien. Entonces, ya vimos la etapa preparatoria, la etapa intermedia, y ahora nos toca entrar al tema del debate, del mero juicio oral. Voy a quitar la cámara. Y aquí tenemos que partir, y voy a ir muy rápido con un aspecto particular que son los principios del juicio oral. Son los elementos que lo van a diferenciar de las otras etapas en su funcionamiento, ¿no? En principio, valga la redundancia, tenemos el principio de la inmediación. La inmediación es el contacto que existe con el juez. O sea, ese contacto directo que tienen los jueces, las partes, los jurados, en donde existan jurados, los defensores. En general, las partes con el imputado y con la prueba. Con los portadores de los elementos de prueba que van a dar base finalmente a la sentencia, que es la que valida en todo parte, ¿no? Pero es ese contacto. Esa inmediación está básicamente determinada o se recoge principalmente en el artículo 354 del Código Procesal Penal, cuando señala que el debate pues debe de realizarse con la presencia ininterrumpida de los jueces que están llamados a dictar sentencia, del Ministerio Público, del acusado, del defensor, de las partes o sus respectivos mandatarios. Es necesario que exista especialmente la presencia y la asistencia del acusado. Y eso se señala en los artículos que estoy poniendo en pantalla. El principio de publicidad. ¿Qué significa el principio de publicidad? Pues es el principio que establece la posibilidad de que cualquier persona presencie el desarrollo total del debate y que conozca, por supuesto, posteriormente, los fundamentos de la sentencia. Esa es
el principio de publicidad que se establece principalmente en los artículos 12 y 356 del Código Procesal Penal. Y en muchos otros, pero principalmente hay restricciones a esa publicidad y esas restricciones están definidas en el artículo 357. Se niega el acceso a los menores de 16 años que no estén acompañados por un mayor o cualquier persona que pues, se presente y de forma o se presente en forma incompatible con la seriedad de la audiencia que se asiste. Hace poco vimos en las redes sociales un video en el que el juez Gálvez, independientemente de si nos gusta o no nos gusta la forma en que se conduce el juez, llamó la atención a una persona que no se estaba conduciendo de la forma en que el juez consideraba adecuada a la seriedad. Hay un principio el primer principio de autoridad, que es el principio de dirección del debate, y de poder disciplinario. Este principio lo que establece es que el presidente del tribunal tiene el poder de policía y puede disciplinar durante la audiencia aquellos, o vamos a ver, la facultad de mantener el orden de la audiencia. Así de sencillo. Ese es el poder, el principio de dirección del debate y del poder disciplinario. El juez está dotado de las capacidades para mantener el orden de la audiencia. Ese poder de disciplina lo pueden leer artículos 358 y 359. Luego, hay un cuarto principio que es el principio de continuidad. Y que por supuesto implica que se puede suspender o interrumpir el debate. Continuidad de suspensión o interrupción. Respecto de la continuidad, el código establece en el artículo 360 que el debate se debe llevar a cabo durante las audiencias consecutivas que fueran necesarias hasta que se concluya. Respecto a la suspensión, el artículo 360 establece que solo puede suspenderse por un plazo máximo de
10 días. Y respecto a la interrupción, el artículo 361 dice que si no se reanuda el debate en el día 11, entonces debe de realizarse un nuevo debate. ¿Qué pretende esa temporalidad? Es decir, la continuidad lo que busca es que se encuentre en la mente del tribunal de una manera fresca, contundente, directa e inmediata, todo el desarrollo, como veremos más adelante, todas sus subetapas o pasos que se dan dentro del debate para tener la posibilidad de decidir de una manera adecuada y objetiva. Y por último, el principio más importante, por lo menos el que a mí me enseñaron que era el más importante, que es el de la oralidad. ¿Y por qué digo que a mí me lo enseñaron así? Porque pues yo aprendí el proceso penal recién instaurado. Y en ese momento la novedad, la singularidad del proceso era la oralidad. Veníamos de un proceso en el que la escritura era la predominante y la oralidad era la maravilla. En ese sentido, el artículo 362 del Código establece precisamente que el debate debe ser oral. Bien, esos son los principios sobre los cuales nos vamos a desarrollar en el debate. Lo tenemos que tener bastante claros, porque sobre la base de ellos es que tenemos el desenvolvimiento de todas las actividades. Entonces, vamos a movernos a una pizarra nueva para el artículo 368 establece espérense mucha. Aquí está. El artículo 368 del Código Procesal Penal establece, y por favor síganme la lectura, no pongo a leer porque nos vamos a atrasar, pero lo voy a leer. Pero de todos modos, el que tenga duda, por cualquier circunstancia, pero las partes conducentes. Artículo 368 establece que en el día y la hora fijadas, el tribunal se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Entonces, en la práctica, el secretario anuncia la entrada del juez o de los miembros del tribunal de sentencia que ha sido establecido para que conozca el juicio oral y público en el Estado, en el caso que el Estado
sigue contra una persona o contra algunas personas determinadas, ¿no? Y que una vez que ingrese el juez o el tribunal, dependiendo de las circunstancias, el presidente debe de verificar la presencia del Ministerio Público. Vamos a irlo poniendo acá para que no nos perdamos. Primero, anuncio de ingreso. Del tribunal. La verificación de la presencia de las partes y luego se verificará la presencia de peritos, testigos, intérpretes que hubiesen sido citados. Cuando se verifica que todos están presentes, entonces el presidente del tribunal hace la declaración de apertura. Es decir, declara que el debate está abierto. Esos son los aspectos que ustedes deben verificar cuando lean el artículo 368, los pasos que ese artículo establece. Acto seguido, procede la advertencia al acusado. Entonces, el presidente del tribunal se dirige al acusado y le advierte de la importancia y el significado de lo que va a suceder y le indicará que preste atención. Eso también está en el artículo 368. Y entonces luego ustedes podrán observar que devendrá el siguiente paso, que es los alegatos de apertura. Después de advertir al acusado, inmediatamente después concede la palabra en su orden a la parte acusadora y luego a la defensa para que presenten sus alegatos. Bien, eso estamos todavía al amparo de lo dispuesto en el artículo 368. Es un artículo pequeño de un párrafo que establece, ¿verdad? Y acá, después de esto,
viene la etapa de incidentes. La etapa de incidentes que se establece en el artículo 369. Y los incidentes, vamos a ver, el artículo 369 establece que toda cuestión incidental que se suscite serán tratadas en un solo acto, a menos que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente. En la discusión de las cuestiones incidentales se le concede la palabra una única vez por el tiempo que establezca el presidente del tribunal, primero al Ministerio Público, luego al defensor y a los abogados de las demás partes. Ahora, estos incidentes pueden ser innumerables, pero creo que hay dos puntos, y coincido por ahí con la doctrina, o con dos, o una agrupación, porque no es una clasificación, una agrupación en aquellos que se pueden plantear para discutir la competencia del tribunal. Incompetencia por razón del territorio, una inhibitoria que surja antes del debate, la recusación, y un segundo grupo de todas aquellas que sirven para señalar actividad procesal que se considere defectuosa. Para plantear competencia, planteamientos de competencia o señalamiento de actividad procesal defectuosa. Por supuesto, a consideración de quien lo plantea, ¿no? Sí, Sergio, adelante. Buenas tardes, licenciado. Cuando hablamos de esta etapa de señalamientos y de actividad procesal defectuosa, yo me recuerdo del caso de las dos R's de Ríos Montt. Ese fue el momento procesal en el que el abogado dijo que habían señalamientos en contra de la jueza y se salió del estrado. No sé si recuerda usted ese caso. No lo recuerdo. Creo yo, no, te mentiría, Sergio, te mentiría. Sí me recuerdo del evento en donde el licenciado alias Gato Gudiel, licenciado Gudiel, se salió. Me recuerdo de los señalamientos, pero no estoy claro si fue en ese momento un procesal. Para ser claro. Ok. Pero o sea, entiendo que en esta de incidentes es donde donde se interponen todas las acciones defectuosas dentro del proceso. Sí, es correcto. Es correcto. Gracias, licenciado. Con mucho gusto.
Entonces, una vez planteada la incidencia por alguna de las partes, entonces se le tiene que dar trámite y se corre audiencia a los demás sujetos procesales. Por ejemplo, si se planteó por la defensa, entonces se corre audiencia a los acusadores o a los, sí, a los acusadores y pues posteriormente a los, si los hubiere, a los otros acusados. Y una vez que ellos han planteado, que las partes han manifestado en esa audiencia sus puntos de vista respecto a la incidencia, entonces el tribunal delibera en público y emite una resolución. Ese planteamiento de la incidencia, esa audiencia por la incidencia y esa deliberación y resolución de la audiencia son orales. Es decir, es ahí mismo en el debate en donde ellos definen, ¿no? Y aquí podríamos encontrar muchas veces en estos juicios que televisaron alrededor de la actividad de la CICIG, en donde el juez sale decidiendo esas incidencias. O sea, hay un planteamiento de incidencias y el juez sale definiéndolas. Por supuesto, puede hacer que no exista ninguna incidencia. Las partes no la presenten. Entonces tendremos que seguir adelante con la siguiente. Hay, por supuesto, la posibilidad de que la resolución sea diferida por el tribunal hacia el final, dependiendo de la incidencia que se presente. Y aquí, después, suponiendo que se ha superado la etapa de los incidentes o que no existió, existirá o vendrá el paso que se refiere a la declaración del acusado. Y acá obviamente habrá algunos temas importantes que deben de considerar, que se establecen en los artículos del 370 al 372. Entonces, para recibir la declaración del acusado, debe necesariamente, como dije con anterioridad, y lo reitero, debe haberse superado la etapa de los incidentes. Entonces, el presidente del tribunal le explica con palabras claras y sencillas el hecho que se le atribuye al acusado. Perdón, pero este ruido sí. Saber de dónde salió. Y le advierte, pues, por supuesto, que tiene el derecho constitucional de declarar o de permanecer callado. Y aunque no declare, el debate debe de continuar. Todo eso lo debe de hacer una explicación con palabras sencillas. Y el presidente del tribunal le pedirá que proporcione sus datos generales, su nombre, su edad, su estado civil, su profesión, la nacionalidad, nacimiento, lugar y fecha de nacimiento,
lugar de residencia, y si fuera el caso, si fuera necesario, el nombre del cónyuge y de los hijos, o las personas con quien vive, etcétera, etcétera. Todos los datos generales. Y posteriormente, lo vamos a mejor poner. Vamos a ir desmenuzando acá porque es importante tenerlo. Lo primero es una explicación de alcances. De manera sencilla. Luego se le piden los datos generales. Acá, recordar que puede permanecer callado. Luego, entonces, el tribunal le da la oportunidad de declaración. Si el acusado decide no declarar, tiene que hacérselo saber al tribunal y pues, regresará a su lugar a la par de su abogado. Ahora, si decide declarar, entonces se le permite al culpado que lo haga de la forma más libre que se pueda. Vamos a ponerlo aquí. 3.1. No declara. Si declara, y lo hace de forma libre. Luego de que ha declarado, puede o se le pueden dirigir preguntas. Y digamos que el orden que generalmente se da es el Ministerio Público, el querellante si lo hubiere, y la defensa. Ese debe ser el orden que si ustedes revisan toda esta normativa, es el orden usual. Aquí debe considerarse que el acusado no está obligado a contestar todas las preguntas que se le dirijan. Y el abogado defensor debe estar pendiente del tipo de preguntas que se le hacen, perdón, al acusado.
Si alguna de ellas es capciosa o es impertinente, se puede oponer. Hay una posibilidad de oposición. ¿Qué es eso? Lo que nosotros normalmente conocemos como objetar las preguntas. Objeción, señor juez. Objeción. Esa objeción es por preguntas eh, capciosas o impertinentes. Por esas dos razones. Y por supuesto debe explicar. Objeción, señor presidente, porque la pregunta que hace el Ministerio Público es capciosa, pretendiendo confundir a quien está declarando, ya que él lo que dijo fue tal cosa. Y el tribunal decidirá sobre ello. Ahora, ¿qué pasa si hay varios? Cuando hay varios y estamos hablando de la oportunidad de declarar, el juez, eh, perdón, el presidente del tribunal, no el juez, cuando me confunde diga el juez, me estoy refiriendo al presidente del tribunal, porque cuenta que acá estamos ante un tribunal de sentencia, el presidente del tribunal alejará de la sala de audiencias a los que no estén declarando en ese momento. Aunque después tendrá que informarlos de forma rápida sobre las actuaciones que hayan ocurrido. ¿Por qué sucede eso? Porque evidentemente no queremos que unos se influyan sobre otros. ¿Ok? Ahora, cuando no declara, voy a poner acá en rojo, el presidente del tribunal de oficio o a petición de parte ordenará la lectura de las declaraciones.
las declaraciones que él dio en la primera instancia. Si se niega, si a no declarar, entonces procede la lectura. Si ustedes están en un debate y el presidente del tribunal omite, ustedes están como defensa facultados a hacerlos o como Ministerio Público facultados a pedir. Que los dos. Lo puede hacer el tribunal. Y lo puede hacer de oficio, por supuesto, y no nos podemos oponer. Bien. Después de la declaración del acusado, después de eso, vienen las diligencias bueno, perdón, no las diligencias, el diligenciamiento de la prueba. Una vez se haya leído la declaración, si no declarara o si se declarara, se hiciera en el orden y se le hicieran las preguntas, una vez terminado eso, entonces debemos, perdón, el presidente del tribunal procede a recibir la prueba en el orden que se establece en el Código Procesal Penal. Salvo, por supuesto, que el presidente del tribunal o el tribunal en sí considere variar el orden por alguna razón motivada. Vamos a ver, 176. ¿Cuál es la primera? ¿En qué? Primero, se diligenciará la prueba pericial. Es decir, primero vendrán los peritos. Entonces, consiste en que el presidente pedirá que se lea las conclusiones de los dictámenes que los peritos hayan dictado. Y si los peritos hubieran sido citados, entonces responderán directamente a las preguntas que les formulen las partes, ¿no? O sus abogados o sus consultores técnicos. Y por supuesto los miembros del tribunal. En términos generales, podría haber sido que solo llegara o solo tener en ese momento el dictamen que ha presentado y con eso lo que se tiene es una lectura de las conclusiones. Si no
si han sido citados, entonces lo que corresponde es la posibilidad de que se le formulen las preguntas. Y acá lo podrán hacer también los consultores técnicos. ¿Recuerdan que en una de las últimas sesiones vimos que los consultores técnicos son peritos que son contratados en el equipo de cada una de las partes, ¿no? Que no son los peritos que van a valer para el tribunal, son los que tienen la posibilidad de acompañar a la parte para preguntar, para cuestionar sobre, ¿no? Luego vendrán la prueba testimonial, ¿sí? Los testigos. El presidente entonces, una vez que se hayan agotado los peritos y los hubieren, procederá a llamar uno a uno a los testigos, comenzando por los que ofrece el Ministerio Público, luego con los propuestos por los demás actores, mediante adhesivo, por ejemplo, y luego concluirá con los que ha presentado el acusado y los que ha presentado el tercero civilmente demandado. Ese orden puede ser alterado también si el tribunal considera conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. No porque uno se tenga que ir más temprano que el otro, para una mejor comprensión de los hechos. Los testigos no pueden comunicarse entre sí, ni pueden ver, ni escuchar el debate, ni ser informados de lo que está ocurriendo en el debate. Después de haber dado su testimonio, entonces, pues el presidente del tribunal podrá disponer si permanecen o no. Pero antes no lo podrán hacer. ¿Por qué? Por la misma razón de lo sucedido cuando existen varios acusados. No queremos que se mezclen para que no haya una variación o una orientación subjetiva por lo que escuchan. Entonces, cuando toca los testigos, sucederá lo mismo que con los peritos. Entonces, el presidente identificará a la persona, recordemos que es una persona individual, el perito y el testigo, se les identifica con su nombre, con su DPI, y les concede la palabra a la parte que lo propuso para que pues, lo examine sobre la idoneidad, hechos y la comparecencia al tribunal. El presidente del tribunal es quien modera ese interrogatorio. ¿Qué pasa si no llega? Si el perito o el testigo no comparece, el presidente del tribunal dispondrá lo que sea necesario para hacerlo comparecer por la fuerza pública. Nada de que yo no quiero llegar o no. Y posteriormente, vendrán, después de la prueba testimonial, los otros medios de prueba.
Y aquí vendrán muchas circunstancias sobre las cuales este artículo creo que es importante tenerlo acá en pantalla y en sus notas. Porque es la base de ese restante cúmulo de medios de prueba. Bien. Entonces, en esos otros medios de prueba vendrán la prueba documental, por ejemplo, que pues tendrán que leer, las filmaciones en video u otros medios de registro. Y una vez se haya diligenciado, entonces viene la etapa de nuevas pruebas. Y en el artículo 381 es donde define que el tribunal podrá ordenar de oficio la recepción de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultaran indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Y en ese caso, la audiencia será suspendida por un plazo no mayor de 5 días. Y por último, bueno, no por último, último, vendrá la discusión final. Cuando te termine de recibir toda la prueba, entonces el presidente del tribunal concede la palabra de forma sucesiva al Ministerio Público, al Ministerio Público, al querellante, es decir, estamos hablando de los abogados, ¿no? Se lo vamos a poner acá. El abogado del querellante, al abogado defensor, y si hay varios, pues a los abogados de los acusados, ¿no? Luego viene el periodo de réplica. ¿Qué es la réplica? La réplica de la discusión final, por supuesto. ¿Qué es la réplica? Es argumentar contra la respuesta o contra el argumento. Es decir, se va
las partes tienen la posibilidad de argumentar en contra de la discusión, de los argumentos planteados en la discusión final. No para que vayan a decir otra cosa igual. Esto también está en el artículo 382 al final. Se usa el mismo orden. También será otorgada la palabra para contraargumentar en el orden señalado para la discusión final. El Ministerio Público, al abogado del querellante y al abogado del acusado. Entonces vendrá ya, después de la contraargumentación, la clausura del debate. ¿Cómo sabemos que hemos llegado a la clausura del debate? Una vez que se emitan las réplicas a la discusión final, o por supuesto, desistiendo de ellas cuando alguien no lo quiere hacer, el presidente le concede la palabra al querellante adhesivo, no a su abogado. Pero en todo caso en caso de que no hubiera querellante adhesivo, al agraviado que denunció el hecho. Intervención del agraviado. Por último, dentro de la clausura, habrá una intervención del acusado. Y vendrá el cierre del debate. En ese momento, el presidente declara cerrado el debate. Lo que hace saber, por supuesto, a los sujetos procesales, indicándoles que el tribunal se va a retirar y va a proceder a la deliberación de forma secreta. Y se les citará para que comparezcan a una audiencia en un momento para la lectura de la sentencia. Ahí se acaba el debate. En estos momentos lo que empieza es la deliberación. Los jueces que conocieron del debate tienen que deliberar de forma secreta y solo puede asistir a él el secretario. Y entonces ahí vendrá todo el tema de la valoración de la prueba, la sana crítica, etcétera, etcétera. Y una vez deliberado y concluida la deliberación, se dicta la sentencia de primer grado. ¿Qué tipos de sentencia pueden haber?
sentencia absolutoria o una sentencia condenatoria. Y en todo caso, deberá de establecerse en la sentencia los razonamientos para alcanzar la verdad. Y vendrán aspectos de forma. Tendrá que haber un acta del debate que será comunicada. Y por último, hay un paso accidental que es una audiencia de discusión de la reparación. Que se refiere precisamente a la indemnización. ¿Alguna duda hasta acá? He logrado explicar el curso algorítmico del debate. Si se quedan callados, a mí me queda, porque entendieron o porque no entendió nadie. Yo sí entendí lo que decía, licenciado. Me llama mucho la atención si hay alguna norma o regla en lo que es las nuevas pruebas que puso de que era para que sea, porque yo tenía entendido de que las pruebas que se habían que se habían aprobado ¿cómo se llama? En la apertura de prueba, eran las únicas que se iban a poder presentar dentro del proceso. Entonces me llama mucho la atención esa fase, que es la única que me queda con un poquitillo de dudas de cómo se lleva ese proceso o qué tipo de pruebas puedo presentar dentro de ese proceso. No te dicen qué pruebas. Ahí está el artículo, que es el 381, que te establece que lo puede hacer de oficio el tribunal y lo puede pedir cualquiera de las partes, pero que lo pida tendrá que ser de alguna forma lo suficientemente contundente para que el tribunal esté convencido de ordenar un nuevo medio de prueba. Que puede ser cualquiera, pero debe de estar convencido el tribunal de que se trata de un medio de prueba que sea verdaderamente útil para esclarecer la verdad. Tiene que ser sobre un hecho que ha causado duda con el diligenciamiento de las pruebas. Si hay algún aspecto que complemente los medios de prueba, inclusive si se tratara de los propios dictámenes de los peritos que resultaran insuficientes, ya se puede ampliar o se puede solicitar una nueva. ¿Cuál puede ser? Cualquiera. Y esa digamos, ese mecanismo, que es un mecanismo accidental, que no es que se diligenciaron las pruebas y yo me voy a inventar una, no. Tiene que ser bajo esos supuestos. Tiene que ser un medio de prueba nuevo que en el curso del debate se determinó que era indispensable o que era de utilidad para alcanzar la verdad. Si no se ha llegado a ese convencimiento de que se requiere una prueba adicional, entonces no hay
No se puede dar esa fase. Por eso es que se permite que se den los 5 días de suspensión del debate para que podamos obtener esa información. Y no solo se pueda obtener, sino que adicionalmente las partes puedan apreciarla de acuerdo al principio de inmediación. Puede ser otro testigo, puede ser otro perito, puede ser otro documento, lo que se considere conveniente para esclarecer la verdad. Es un fraude en el cual había un contrato y de repente ahí en los testimonios decir, no, es que miren, el problema es que ustedes nunca vieron que había una ampliación al contrato. Y en esa ampliación del contrato que ustedes no tienen, ahí se determinó que el administrador único, el representante legal o el presidente del consejo podía sacar el dinero de la sociedad, de las cuentas de la sociedad. Entonces, como existe duda, se le pide al tribunal, o el propio tribunal de oficio pide que se traiga a la vista ese documento. Y ese documento puede ser que necesite de una interpretación financiera. Pero eso se da en el debate. Esa duda, digamos que está, el nuevo medio de prueba está motivado por una duda respecto a la certeza de la verdad o de la inocencia, que sea suficientemente importante como para de verdad esclarecer la verdad. Gracias, licenciado. Y otra duda que me queda es de un caso muy interesante, el caso de los jóvenes que murieron en la mina de zinc de Puerto Barrios, que dentro del proceso ese se dio una, ¿cómo le llamaron a esto? Fue una reconstrucción de los hechos. Uh-huh. ¿Eso entraría dentro de lo que es la prueba pericial? ¿O me equivoco, licenciado? Perdón. No. A ver. La reconstrucción de los hechos se tiene que dar, no es pericial. Ahí no se necesita un conocimiento técnico. Para ello, recuérdate que la prueba pericial es una persona individual que tiene los conocimientos específicos sobre algo que ya sucedió. Y esa es una persona que da una opinión respecto a los hechos, pero con base a sus conocimientos. Esa reconstrucción está regulada y... Ay, Dios mío, ahorita se me perdió. Ya lo puse en problemas, licenciado. Si no, nos lo explica en otra ocasión, no se preocupe. No me pusiste en problemas porque se los tengo que resolver. Pero esta prueba se diligencia, por supuesto, siempre en la... Igual se los voy a poner en el, ¿cómo se llama? Cuando me encuentre. En el chat del grupo. En el grupo de WhatsApp. Pero esa se diligencia en la etapa preparatoria. Y en la etapa preparatoria, no es en el debate, solo se lleva al debate la conclusión, ¿no? Yo no sé si lograron percibir que en efecto cuando estamos hablando del debate, no es que las pruebas ahí se den, no es que el perito llegue a hacer su examen pericial dentro del debate, no, es que lo trae y ya lo hizo en la etapa preparatoria y aquí se diligencia, se enseña y se podrá traer al perito y se podrá traer al testigo para que vuelva, para que se le pregunte, mire, ¿y usted cuando analizó eso utilizó el químico tal para poderlo realizar? O cuando usted analizó los estados financieros de la entidad,
usted utilizó, verificó que se hubieran utilizado las normas NIF, ejemplo, ya no es que se diligencie. Igual sucede con cuando hablamos, que es lo que tienen en pantalla, esos otros medios de prueba, solo los traen, los leen, los ven, los observan, pero no es que de eso se trata, ¿no? Yo te voy a pasar el dato de esa diligencia, ahorita que se me perdió, que iba a hacer mención. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Pregunta una compañera que si estos cuadros los va a subir también al Facebook, los que está llevando. Sí, por supuesto, por supuesto. Gracias, licenciado. Al final del artículo 380 se establece esto. Ya lo encontré, aquí lo tenía. Si para conocer los hechos fuese necesaria una inspección o una reconstrucción, el tribunal podrá disponerlo aún de oficio y el presidente ordenará las medidas necesarias para llevar a cabo el acto. Si el acto se realizara fuera del lugar de la audiencia, el presidente deberá informar sumarialmente sobre las diligencias realizadas. Ese es el tema que tú te referías. Ok, pero eso entonces lo diligencia a petición y el juez es el que decide si se hace la reconstrucción de hechos o no se hace la reconstrucción de hechos. Sí, porque estamos otra vez hablando de otros medios de prueba acá. Pues siempre los traemos a colación y que se pueden dar, pues, por supuesto, como nuevos medios de prueba, si se considera necesario. Ok, gracias, licenciado. Muy bien, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, queja, dolor? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Disculpe, cuando se refieren al actor civil, ¿es lo mismo que el agraviado? No. ¿Te recuerdas que al principio vimos que había quien no exigía, no traía la acción penal, pero traía la acción civil? Es decir, aquella persona que con el acto, que no es agraviado directo del delito, pero que es el hecho delictivo sí ha causado un daño civil. Entonces, se incorpora al debate para que si se determina la culpabilidad y la responsabilidad, entonces el actor civil pueda ser indemnizado, que es esa última etapa, ese último paso de la etapa. Y cuando ya se determinó que es culpable, vendrá una audiencia para discutir cómo se repara. Aquí en esta parte se establece, en estas partes se establece esa responsabilidad. ¿Qué tanto debe de responder el culpable? Entonces, digamos que para el tercero, para el actor civil, lo que tiene de resultado es la obtención de una responsabilidad civil de parte, solo la responsabilidad civil del acusado. Bien. ¿Te lo dejé claro o te marca lo que tiene? Sí, o sea que ahí también el agraviado podía pedir su indemnización. Sí, 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 sí. Entonces Sí, él no, tendría que... no es excluyente, no es excluyente. Que haya un tercer civilmente demandado no quiere decir. Lo que pasa es que, vamos a ver, hay el acusado va a tener una responsabilidad penal y civil en contra del agraviado directo. Pero puede hacer que haya una tercera persona, vamos a ver, te lo pongo así. Una persona va conduciendo su vehículo en estado de ebriedad Y chocó.
Tiene apagado su audio, licenciado. Llegaron los bomberos, licenciado. No se le escucha, licenciado. No se le escucha. Así que, ¿me escuchas? Ahora sí, licenciado, le escuchamos. Comience el principio del accidente. Sí, bueno, entonces el accidente que tenemos nosotros, hay 3 vehículos involucrados. En el primer vehículo hay un fallecido, en el vehículo 2 y en el vehículo 3 no hay fallecidos, pero hay daños. El agraviado es el del vehículo 1, ¿no? O sea, el familiar del vehículo 1. El papá del cónyuge del fallecido. Él es el agraviado, esa persona es el agraviado, la agraviada, y es también objeto o sujeto de la responsabilidad civil del acusado, en caso se demuestre que sea responsabilidad penal. O sea, es una responsabilidad civil. Pero en el caso del vehículo 2 y el caso del vehículo 3, lo que existe es una responsabilidad civil nada más, no penal. Entonces, tendrá que haber, claro que hay daños, pues, pero lo quiero poner como más definido, o sea, les causó alguna repercusión, entonces ellos son sujetos de ser indemnizados civilmente. Pero entonces el tribunal, el Código Procesal Penal, para evitar que hubiesen 2 juicios, en el juicio penal se establece que se lleva a cabo, se determina primero la responsabilidad penal, y una vez se determine que ha existido una responsabilidad penal, por consiguiente, habrá una responsabilidad civil. ¿Ves la diferencia? Sí, licenciado. Muy bien explicado. Mi otra pregunta es, la réplica la puede hacer el querellante. En la réplica de la discusión final. Sí. Aquí te recuerdas que te dije que la réplica va en este mismo orden. Primero el Ministerio Público, después el abogado querellante y de último el abogado del acusado. Ese mismo orden se lleva aquí en la réplica, el cual sí puede ser renunciado, pues, por supuesto. Sí, es que, por ejemplo, el artículo 382 dice que solo el Ministerio Público y el defensor del acusado podrán replicar. Por eso es mi pregunta si el querellante adhesivo también puede hacerlo. No, sí lo puede hacer, todas las partes tienen la posibilidad de hacerlo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, dolor, crítica, señalamiento? Muy bien. Por mi parte, no, licenciado. Bien, entonces ha sido un gusto poder haber compartido con ustedes un semestre. Entiendo que ya no nos vemos porque ustedes empiezan los exámenes el jueves y el lunes tenemos el examen final nosotros, ¿verdad? Así es que ha sido un gran gusto poderlos tener por acá las noches y a partir ya del examen final quedan
liberados. Y por supuesto, yo siempre quedo a disposición de ustedes para cualquier duda, comentario o ayuda que sea necesaria. Por lo pronto, para mí ha sido un gusto compartir lo poco que sé y aprender de ustedes. Así es pues que estoy siempre para servirles y nos vemos pues no nos vemos, pero ustedes se ven consigo mismos el día del examen final del lunes. Muchas gracias, licenciado, por toda su enseñanza y cátedra y paciencia. Le agradecemos mucho ser parte de nuestra vida de esta manera. Que Dios lo bendiga y tenga muchos éxitos también usted y su familia. Muchas gracias igualmente para todos. Les agradezco mucho. Licenciado, muy buenas noches. Muchas gracias también por su clase, bastante interesante y entendible, y creo que alimentó bastante lo que es el conocimiento procesal penal. En mi caso muy particular, le agradezco bastante porque me dio ciertos lineamientos que desconozco y en cierta manera hasta por mi rutina, por mi trabajo lo he llevado a cabo, pero no es lo mismo una profesión con otra. Entonces sí, estas partes teóricas penales alimentan mucho y se complementan con mi profesión también. Gracias, Lick, muy amable. Buenas noches. Muchas gracias, René. Gracias por tus palabras. La verdad es que es poco el conocimiento para el universo que se requiere, pero con estas bases creo yo que ustedes pueden echar a andar esa necesidad de conocimiento en el derecho penal, y por lo menos eso es lo que pretendo, contribuir a que por lo menos les guste. Así es que muchas gracias por sus palabras y la atención debida de todos y la colaboración siempre en cada una de las sesiones. Gracias a usted, licenciado. Solo lo siguiente de la acusación, que son la casación y todas las demás situaciones, esas las vemos en otro semestre. Yo entiendo que sí. Bueno. Entiendo que sí, porque lo que revisé en el plan eran esas 3 etapas. Las 3 etapas que posteriormente después viene la etapa de la impugnación y de la ejecución. Y ahí en la impugnación es donde están la apelación, la segunda instancia y la casación y eventualmente la ejecución. Ok, excelente. De verdad, muchísimas gracias porque su cátedra nos pareció bastante entendible. De verdad, a mí me despertó más el deseo de aprender sobre los temas penales y poder dedicarme a esa línea del derecho. De verdad, muchas gracias, y también nos tiene a las órdenes en lo que usted necesite. Muchas gracias, les agradezco mucho siempre y haber contribuido a que esta clase fuera enriquecedora. Les deseo muchos éxitos, no solo en sus exámenes, en su carrera. Por favor, estudien mucho, porque hay mucha competencia y ahora, con esa competencia es necesario que nuestros colegas, especialmente los de la Universidad de San Carlos, pongan en alto. Para eso se requiere de mucho estudio. Así es que muchos éxitos en su semestre y en el resto de su carrera. Y los estaré esperando, por supuesto, en el foro jurídico como colegas. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche a todos. Que descansen. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, Lic. Feliz noche, licenciado.